La Torre de Pisa ha sido durante mucho tiempo una pesadilla para los ingenieros. Uno de los monumentos más representativos de la cultura románica. De hecho, ha tenido que ser objeto de muchas restauraciones. La Torre Inclinada de Pisa es el campanario de la Catedral de Pisa, en la región romana de la Toscana. La altura de la torre es de 57 metros y pesa 14.700 toneladas. Fueron necesarias 3 etapas y 177 años para construir la Torre de Pisa. El ingeniero Bonanno Pisano inició su construcción en el año 1173, sí, con la primera planta, que fue rodeada de 15 columnas de mármol y arcos con capiteles clásicos y arcos ciegos. Después, la obra iba muy bien, pero con la construcción de la tercera planta, la torre comenzó a inclinarse 5 centímetros. Esto se cree, al subsuelo inestable sobre el cual se levantaba la torre y pararon la construcción. Incluso este periodo de recepción fue muy importante, sin ellos saberlo, porque permitió que la torre se estabilizara. Si no hubiera sido por eso, la torre se viene abajo. Cien años más tarde, el ingeniero Giovanni de Simone reinició los trabajos intentando compensar la inclinación de la torre haciendo haciendo la parte que se está inclinando más vertical, 4 pisos. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados. El campanario seguía inclinándose y las obras se detuvieron nuevamente. En el año 1298 se midió una desviación de la plomada de 1.43 metros. Y 60 años más tarde, la torre había empeorado. Ahora la plomada medía una inclinación
de 1.63 metros. Luego, después, por ahí en el año 1372, tras realizar varios cálculos y estimaciones, observaciones de la desviación, el ingeniero Tommaso Pisano concluyó la obra de la Torre de Pisa. Y aún se mantiene en pie 600 años después. Lo más curioso es que la inclinación de esta torre disminuyó considerablemente en los siglos siguientes, hasta que un arquitecto llamado Alexander Hradecka, algo así, se le ocurrió restaurarla y, pretendiendo mejorarla, sustituyó parte de la cimentación con unas piezas de mármol. Ahora, ¿qué hace un arquitecto tratando de resolver un problema de ingeniería? Yo no sé. El caso es que la desviación empeoró y aumentó considerablemente, al punto que se pensó que la torre se iba allá abajo. Si hubiera sido un ingeniero civil el que hace la restauración, hubiera suministrado a la base una mayor área de contacto, distribuyendo los esfuerzos más uniformemente, disminuyendo de esta manera el asentamiento diferencial. Hubiera cambiado posiblemente la base, que era del tamaño de la torre, lo hubiera hecho más grande. De esa manera, el contacto con el suelo inestable hubiera sido se hubiera extendido en una mayor área y los esfuerzos se hubieran distribuido más uniformemente. Ahora, la pregunta es, ¿por qué está inclinada la Torre de Pisa? Si uno echa la vista atrás y teniendo en cuenta la historia de su construcción, es obviamente fácil pensar que tuvo que ver con problemas del comienzo de la obra. Sin embargo, la explicación se inclina más porque tenga que ver con problemas del subsuelo, definitivamente, ya que el sitio donde está la torre es un subsuelo pantanoso formado de arcillas areniscas supremamente inestables. Es un bolsón de arena inestable. Este tipo de suelo, como ustedes saben, tiene una altísima capacidad para moverse y para deformarse. Y si nos ponemos a ver de que la fundación solo tiene 3 metros de profundidad, pues lo más probable es que se vaya a ladear. O sea, no sé, los ingenieros de esa época que creía que iba a pasar.
Es solamente pensar en la altura y en el peso. Son 58 metros de alto y son casi 15.000 toneladas. Distribuidos en una base muy poco profunda, muy shallow, como se dice en inglés. Entonces, esa es uno de los factores. Sin embargo, aquí viene la pregunta, bueno, está inclinada. Nadie ha sido capaz de contestar la pregunta: ¿cómo es posible que una torre inclinada así no se haya caído? Sobre todo cuando la región ha sufrido terremotos, grandes terremotos, importantes terremotos en 500 años que lleva desde que se construyó. Una investigación de la Universidad de Bristol en Inglaterra, y que fue presentada en la conferencia número 16 de ingeniería de sísmica, ha propuesto una explicación. Después de estudiar datos sísmicos, geotécnicos y estructurales, han concluido que lo mantiene erguida a la torre es un proceso conocido como interacción dinámica suelo-estructura, y que describe la relación existente entre los cimientos de una estructura y los suelos en los que está cimentada cuando hay movimientos en el terreno. Dynamic Structure Soil Interaction, por su sigla en inglés. Esta interacción dinámica suelo-estructura consiste en un conjunto de efectos cinemáticos e inerciales producidos en la estructura y el suelo como resultado de la deformidad de este suelo ante la excitación sísmica. Es increíble, pero irónicamente parece ser que el mismo suelo que causó la inestabilidad de la torre y la llevó al límite del colapso es también el que ha ayudado a sobrevivir la torre a estos eventos sísmicos debido a este fenómeno. La torre tiene 58 metros de alto. Y tiene una inclinación de unos 4 grados, lo que significa que hasta 4 metros de la parte superior no están directamente sobre la base, están en el aire. Teniendo en cuenta esto, es previsible de que la torre de casi 15.000 toneladas de peso se hubiera acabado cayendo en algún temblor intenso. Pero esto no ha ocurrido por esos dos motivos, justamente por esos dos motivos. Primero, la altura y la rigidez de la torre, en combinación con la baja capacidad portante del suelo. Es un bolsón pantanoso de arenas arcillosas.
que está bajo ella. Estos suelos tienen la capacidad de modificar la forma que tiene la torre de responder a las vibraciones. A ver, para explicarlo mejor, la clave está en la resonancia. Según los ingenieros de la Universidad de Bristol, gracias a ambas cosas, a que la torre tiene esa, no, o sea, que tiene esa altura y ese peso, la torre no entra en resonancia durante los terremotos. Esto significa que su oscilación no coincide con el periodo de las vibraciones mecánicas de los temblores, lo que evita que se amplifique el movimiento. A pesar de todo, el aumento de la inclinación de la torre puede llevarla al suelo con temblores o sin ellas. De hecho, entre el año 1990 y el 2001, el gobierno italiano impidió el acceso del público a su interior para llevar a cabo varios trabajos y disminuir la inclinación. Con este fin se colocaron algunos contrapesos, se inyectó hidrógeno líquido para reforzar el terreno y se extrajo parte del subsuelo en el lado más alto del edificio, para mantener a la torre a salvo durante supuestamente varios siglos más. Con ese fin, bueno, ya dije que se ha colocado. Ellos aseguran, los restauradores, de que la torre va a resistir mucho más terremotos y tiene estabilidad. De hecho, hay sensores que la van monitoreando constantemente. A la final, no hay una explicación satisfactoria de por qué la torre está inclinada. Sin embargo, a lo largo de los siglos, de tanto pensar en qué puede haber llevado a la torre a esta situación, se han hecho investigaciones y se han tratado de ubicar estudios y documentos sobre qué algo que pudiera llevar a una explicación o alguna digamos, alguna pista de qué podría haber pasado. Alguien que estuvo cerca de una conversación del ingeniero constructor con un amigo, dejó un bosquejo explicando qué pudo haber pasado. Obviamente no había cómo grabarlo, entonces
dejó un documento, un dibujo que se encontró muchos años después, que dan una explicación finalmente, el cómo era posible que la torre se hubiera inclinado de esa manera. Es una teoría muy inquietante. Ahí les dejo la teoría a ver si alguien cree que es posible o no. Gracias muchachos, que tengan un feliz día.